Bienvenidos, bienvenidas entonces, ahora sí, con la grabación en marcha, a todos y todas. Estamos muy contentas, muy contentos y muy agradecidas por la presencia y la participación de todos ustedes. Bueno, veo que entonces está Calixto, el secretario, con el ministro. Julián, un gusto. ¿Te, te parece que te escuchemos? ¿Querés iniciar vos la bienvenida de este ciclo? Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer y saludar en primer lugar muy especialmente a la querida Sonia Torres, referente indiscutible de derechos humanos en la provincia de Córdoba, saludar al resto de los representantes de todas las organizaciones, las asociaciones que tanto han trabajado, y obviamente a los amigos y amigas de la Universidad Nacional de Villa María, que hoy le dan puntapié junto a nuestra Secretaría de Derechos Humanos, Calixto, que tanto esfuerzo hace por sostener, digamos, esta política de derechos humanos en nuestra provincia de Córdoba y por proyectarla y desarrollarla en el buen sentido de la palabra en toda la provincia. Así que estamos muy contentos que los derechos humanos sean el eje vertebral de este ministerio y que a través de la universidad encuentren el soporte para llegar a la mayor cantidad de jóvenes, de estudiantes, que como recién hablábamos con el decano, con Gabriel, no solo se están formando en una profesión, nosotros, digamos, en su formación académica, sino también en una formación de vida, en una perspectiva de vida, en una perspectiva social, y fundamentalmente siempre con las ansias de involucrarse, digamos, con los conflictos, de solucionarlos y de trabajar por aquellos que necesitan la mano solidaria del Estado, el acompañamiento del Estado y siempre sostener esta política de derechos humanos. Así que simplemente agradecer y escuchar y aprender como hacemos en cada encuentro de estos que llevan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por las palabras. Ahora le vamos a pedir al decano del Instituto de Ciencias Sociales, Gabriel Suárez, si quiere darnos su bienvenida. Dale, gracias, Lu. Buenas tardes, todas a todos. Como la palabra del ministro, quiero agradecerte a vos, Sonia. Para nosotros es un orgullo enorme poder compartir, por lo menos de manera virtual, un momento con vos. Agradecer al Ministerio de Justicia y la provincia, que venimos hace varios años trabajando juntos. Agradecerte a vos, al ministro Julián López, de la confianza, de renovarnos la confianza de trabajar juntos. Da una universidad como la nuestra, siempre es un desafío trabajar con distintas instancias del Estado, siempre es un desafío aportar aquello que entendemos que una universidad debe aportar y aprender. Bien dijo Julián recién, me parece que en eventos como este, lo más importante es que todos vamos a salir enriquecidos, vamos a aprender todas y todos los que estamos acá de quienes nos van a honrar con sus palabras. Agradecer a vos, Sonia, como decimos recién, a vos, Sonia, por tu ejemplo, por tu ejemplo de vida. Por eso me parece que es fundamental y para nosotros es una responsabilidad compartir esto con vos. Así, Sonia, muchísimas gracias. A Marité, como siempre, una referente histórica, muchas gracias por acompañar. A Calixto, ¿sí? Que venimos trabajando también hace bastante tiempo y hoy vamos a poder escucharlo. Y por supuesto a la docente de casa, Natalia Magrín. Nati, muchísimas gracias por aceptar el desafío, acompañarnos, representarnos. Para nosotros es muy importante que nuestros docentes acompañen estos desafíos, ¿sí? Acompañen estos desafíos y que no son menores, porque está al lado de Marité, está al lado de Sonia, realmente con una referencia, es una referencia ineludible y para nosotros es importante que Nati acepte este desafío. Al equipo, ¿sí? A todo el equipo, a la Secretaría de Investigación y Extensión, ahí la veo a Carla, a Federico Zuliani de Córdoba, que con la coordinación y con la articulación siempre presente con el Ministerio, a Tamara, con quien venimos trabajando también hace bastante tiempo y coincidimos hoy en este ciclo, nos parece un gran momento de agradecimiento y seguramente ahora de escucha, pero estos comienzos son siempre muy esperados, porque cuando empezamos a inventar, a desafiarnos, a decir qué hacemos juntos, y siempre tenemos cosas para hacernos juntos, hoy recién charlamos con Julián, 1000 cosas se nos ocurre hacer juntos, pero empezar de esta manera, y con estas oradoras, con este orador, para nosotros es
la verdad, un gran premio de la tarea que hacemos cotidianamente. Así que les dejo un abrazo a todas, a todos. Luz, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Julián. Bueno, voy a decir solamente algunas cositas bastante prácticas antes de dar inicio formal. La estructura va a ser poder escuchar a las tres y al orador del día de hoy, y hacia el final vamos a habilitar el espacio para las preguntas. Durante todo el recorrido ustedes van a poder dejar en el chat las preguntas que quieran y nosotros con Ornella las vamos a tomar para poder leerlas al final. Vamos entonces a dar inicio pidiéndole a Sonia, que es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, que nos dé su palabra. Sonia, estamos muy contentos, muy contentas. Muchas gracias y te escuchamos muy atentamente. Bueno, yo como por ahí me pierdo, voy a leer, ¿no? Muy buenas tardes, gracias por haberme invitado, ya que me dan una oportunidad para difundir la tarea de abuela y encontrarme con todos ustedes, que me resulta muy grato. No los conozco a todos, pero ya por la cara siento la satisfacción de haberme reunido con ustedes. Siempre pensé que los desaparecidos y los nietos robados nos faltan a todos. Y quiero pedirles a los cordobeses y argentinos que piensan como nosotros, nos ayuden a buscarlos. El tiempo de las abuelas se acorta. Las dos últimas abuelas que fallecieron en Córdoba, Otilia Argañarás y Irma Ramaciotti, se fueron sin encontrar a su nieto. ¡Qué injusticia! Después de pasar casi toda la vida, la mitad de sus vidas, buscándolos. Yo tengo la intuición, y ojalá sea, que no me voy a ir a vivir a las estrellas hasta que no encuentre mi nieto. Los convoco a ayudarnos desde el lugar que crean necesario. No, si conocen a alguien que dude de su identidad, díganle que la familia los busca desde años, hace muchos años, con amor, y que solo queremos conocer su carita para recrear en ella la de los hijos que no están. Los nietos son grandes, ellos sabrán qué hacer con su pasado, con su presente y su porvenir. Le agradezco infinitamente su ayuda. Hace unos días que me siento muy débil, por eso le pedí a Marité que me indique la tema de esta hermosa reunión. A ver. Como ustedes saben, desde el mismo momento en que secuestraron y desaparecieron a nuestros hijos, hijas embarazadas y a sus compañeros o a sus maridos y a los nietos ya nacidos, las madres salimos en plena dictadura militar a exigir que nos digan dónde estaban nuestros seres queridos y por qué se los habían llevado. Luego, ante la proximidad de la fecha del parto, empezamos a movilizarnos y a peticionar también por ellos y ellas. En octubre del 77 creamos la organización Abuelas de Plaza de Mayo y desde entonces hasta el presente no hemos parado en la búsqueda de nuestros seres queridos. Primero, muy solitaria la búsqueda, luego se fue enriqueciendo con el apoyo de profesionales que colaboraron, como también con el aporte y acompañamiento de una parte importante de la sociedad, que haciendo suya nuestra lucha. Hemos logrado el juicio de la Junta, ya sancionaron las leyes de impunidad y fundamentalmente
Luego de los indultos de Menem, algunos anunciaron que abuelas desaparecería. Hoy estamos aquí, bien paradas y ya fortalecidas. Así que logramos lo que queríamos cuando formamos abuelas, hasta que el último nieto no reciba su identidad, no íbamos a cesar. Lo hemos cumplido hasta el día de hoy. A partir del gobierno de Néstor Kirchner y de su decisión respecto a los derechos humanos, cuando asumió la presidencia, al mes de asumir la presidencia, se reunió con nosotros y nos dijo que la búsqueda de los hijos de los desaparecidos iba a ser una política de Estado en nuestro país. Las políticas de memoria, verdad y justicia tuvieron un gran empuje y avance. Hoy podemos verlo. No, muy, muy rico, que nos enseñó muchas cosas y en el cual nos hemos formado, y también los demás jóvenes. Aquí en Córdoba, el doctor Luis Angulo, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, recibimos mucha ayuda. Nos dio todas las herramientas para buscar a nuestros queridos nietos. Esta tarea se fue desarrollando con el aporte de pasantes de la Universidad de Córdoba, que nos mandó 20 pasantes, 18 o 20 pasantes. Resulta que nos resulta a nosotros de gran importancia, pues es una fuente de datos imprescindible para acelerar el encuentro con nuestros nietos y nietas. Como a esta altura nuestras nietas y nietos tienen entre 38, 39 o 46 años. Mi nieto cumplió el 14 de julio de este año 46 años. Muchos de ellos ya tienen sus propios hijos, así que ahora también tenemos que buscar los bisnietos. Y en los lugares tenemos que crear nuevos lugares y nuevas campañas. También desde los primeros años en que salimos a buscar a nuestras hijas secuestrados y desaparecidos forzosamente desde abuela de Plaza de Mayo, hemos articulado políticas comunes con las organizaciones de Córdoba, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, también hijos, y también la Asociación de Presos Políticos, y también con la Universidad Nacional de Córdoba, con quienes hemos llevado adelante políticas conjuntas de memoria, verdad y justicia. En ese sentido, me parece importante mencionar la creación del Archivo Provincial de la Memoria y la Comisión Provincial de la Memoria, al inicio, ¿no?, y desarrollo de los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en Córdoba y aún continúan y constituyen uno de la memoria, como los ex centros clandestinos La Perla y La Ribera. La señalización de los lugares donde fueron secuestrados nuestros hijos e hijas, y podría seguir nombrando muchas cosas más. Todo ello aún es parte de las políticas de memoria que desarrollamos en este año. Hay algunas cuestiones que nos preocupan, como el negacionismo, la discriminación y la violencia institucional, por lo que estamos trabajando también en estos temas y por ayudar a construir herramientas válidas en la defensa de los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables que sufren discriminación. Ha sido un largo y duro camino. Sabemos que aún falta mucho por hacer, y seguramente con la ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de nuestra provincia y la Universidad de Villa María
nos podrán aportar muchísimo para lograr el encuentro con nuestros nietos y nietas que nos faltan, y para que al fin nos entreguen los restos de nuestros hijos asesinados, desaparecidos en tumbas anónimas, y para que nos paguen la culpa a los culpables. Muchas gracias. Estoy media débil, por eso, pero no quería perder esta oportunidad para difundir la tarea de abuelas. Nos faltan muchos nietos. Hemos encontrado 130, pero tenemos más de 500. Así que el esfuerzo no hay que medirlo, no hay que medirlo. Todo el esfuerzo que podamos hacer es bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. Una mujer muy fuerte. Bueno, muchos aplausos. Gracias, Sonia. Ha sido hermoso y conmovedor escucharte. Ahora vamos a darle la palabra a Marité. Marité es abogada de Abuelas Plaza de Mayo, Córdoba, también luchadora de los derechos humanos. Marité, te escuchamos. Asesora hace más de 30 años, Marité. Para mí, Marité es una nieta, es una hija, es una hermana, es una madre. Yo le debo mucho a Marité y a los otros abogados que también nos han acompañado. Gracias, Marité. No sé si te escucha. Marité. Todo mi cariño, Sonia. Bueno, como ya nos hemos saludado, todo mi cariño para vos. Como ya nos hemos saludado, simplemente quiero agradecerles esta oportunidad de estar con ustedes. Siempre es muy lindo trabajar en forma colectiva, pensar y diagramar, organizar. Yo quisiera, para este primer encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, leerles unas palabras. Primero las voy a leer y después voy a explicar por qué las leo. Dice así: la memoria nutre el presente y el porvenir. Es el discurso narrativo del pasado que hacemos desde el presente para construir un futuro sin riesgos de volver al horror vivido. Apunta a construir una ciudadanía cada vez más consciente de su responsabilidad social y respeto al otro. Estas palabras son de Eduardo Luis Duhalde. Para los más jóvenes y los que no lo recuerdan o no lo han conocido, para mí Eduardo Luis Duhalde fue uno de los mayores intelectuales en esta materia y en derechos humanos que ha tenido nuestro país. Él, en realidad, además de ser un intelectual, fue un hacedor de políticas de memoria, verdad y justicia. Como ustedes se imaginarán, Duhalde tenía, mejor dicho, una larguísima militancia. Se dedicó a estos temas, al tema de los derechos humanos, al tema de los derechos sociales, antes del terrorismo de Estado, durante el terrorismo de Estado y después del terrorismo de Estado. Fue historiador, escritor, periodista, docente, abogado, juez y secretario de Derechos Humanos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, desde mi óptica, fue el momento de mayor impulso que tuvieron los derechos humanos del Estado Nacional. Acompañando los reclamos, demandas
y las políticas diseñadas por los organismos de derechos humanos. Hecha esta presentación, porque yo creo que uno, en la medida que hace un ejercicio de memoria, un trabajo de memoria, siempre es subjetivo, siempre es autorreferencial, es imposible, ¿sí? En lo que uno ha participado, ha vivenciado y demás, no poner una cuota en su discurso de lo que ha sentido en cada momento en el que ha actuado. Las abuelas de Plaza de Mayo, juntos con las madres, no siempre tuvieron por consigna esta memoria, verdad y justicia, la que apaña desde el año 2000. Todas las manifestaciones, día 24 de marzo, que se instituyó como Día Nacional de la Memoria. Por supuesto que ya era una demanda de todos los organismos de derechos humanos, pero la primer consigna de los organismos es: con vida los llevaron, con vida los queremos. Ustedes se imaginan la cantidad de políticas que se dieron los organismos desde primeros momentos en que en pleno terrorismo de Estados, las madres, abuelas y familiares enfrentaban a una de las dictaduras más sangrientas, yo diría la más sangrienta en la historia argentina. Desde aquel momento que los organismos luchamos en conjunto, ¿sí?, para ir logrando que la verdad de los hechos sea conocida. O sea, un trabajo de memoria para que la verdad sea conocida. Por eso en realidad la consigna es memoria por la verdad y la justicia. Además de ser conocida, que sea fuertemente sancionada. Que se trata, como ustedes sabrán, de delitos de lesa humanidad. Una cosa que me gustaría recordar también, la memoria es así, flash, aparece, ¿no? Aparece por momentos y a uno se le impone ciertos recuerdos. Hay un recuerdo que repetían las abuelas. Yo cuando entré a abuelas, me gustaba escucharles los relatos de sus historias anteriores, y ellas contaban que en los primeros tiempos iban solas a los institutos de menores, jueces, ¿sí? Y siempre era por supuesto, una falta de respuesta, hasta faltas de respeto, cómo eran tratadas, hasta que una funcionaria judicial le dijo: sola no va a conseguir nada. Hay muchas madres que vienen a preguntar por sus hijos, a ver qué les pasó, y entonces ustedes deberían juntarse. Así fue como nace la idea de crear una organización que, como dijo Sonia, nace en 1977, en octubre de 1977. Y esto yo creo que es importantísimo. El trabajo de memoria es siempre colectivo. Me parece que es como un punto importantísimo para tenerlo en cuenta en los trabajos que hacemos cada uno de nosotros. Nunca es un trabajo individual. También me parece importante recordar que las políticas de memoria, tanto de Abuelas de Plaza de Mayo como una organización que tiene como principal objetivo la búsqueda de sus nietos nacidos en cautiverio, el encuentro con ellos, y ya es que puedan recuperar su identidad, como dice Sonia, ahora ya son grandes, tienen sus vidas, pero nosotros hemos podido
ver, apreciar el resultado del trabajo de abuelas. Ahora son aquellos niños que ahora son jóvenes, muchos de ellos padres, ¿sí?, quienes salen a contar su historia. En aquellos momentos hasta llegamos a tener dudas. ¿Sí? ¿Está bien lo que estamos haciendo? A ver, ¿qué les producirá a los chicos y demás? Y hoy cualquiera puede escucharlos, puede apiar, ¿sí?, qué es lo que vivieron, cuáles son sus necesidades de encontrarse con aquella historia que le fue durante tanto tiempo ocultada. Las políticas llevadas por Abuelas de Plaza de Mayo, como les decía, desde mi perspectiva, no solo han contribuido a poder localizar 130 nietos, además de desarrollar también la posibilidad de ir conociendo todos los hechos, es decir, de llevar adelante juicios, de contar con sitios de memoria, como decía Sonia, de participar en lo que es los archivos de la memoria, el archivo provincial de la memoria, sino que además han contribuido fuertemente a los derechos de otras personas. Por ejemplo, al principio de la democracia, las abuelas lograron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y del avance justo. Bueno, les estaba diciendo es que muchas de las políticas llevadas adelante por Abuelas de Plaza de Mayo en realidad han también contribuido al desarrollo de los derechos humanos para todas las personas, como por ejemplo el avance de la ciencia genética, de los análisis de ADN y demás, que no solamente se usan para poder identificar a los posibles nietos o nietas, sino que además cualquiera que quiera conocer su identidad, ser reconocido, por ejemplo, como hijo en aquellos que sus padres o su padre o su madre no lo ha reconocido, hoy puede aprovechar ese derecho. De la misma forma, todo el avance que tuvo la ciencia, la antropología, relación con la genética, también tiene un origen, ¿sí?, en aquellos primeros años en que las abuelas trataban de saber qué es lo que había pasado con sus hijas e hijos. Y así fue como se llegaron hasta la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y allí tuvieron un encuentro con Clyde Snow, que era uno de los antropólogos forenses más reconocidos. Y bueno, tuvieron una conversación para ver qué es lo que se podía hacer y demás, y él viajó en 1983 a nuestro país y pidió la coalición de estudiantes de antropología, de médicos, ¿sí? Se conformó como un grupo y se hicieron algunos desenterramientos. El primer desenterramiento fue de Liliana Carmen Pereira, que estaba embarazada al momento de ser asesinada. Mejor dicho, estaba embarazada, ¿sí?, y fue asesinada. A través de los estudios y análisis de los restos de Liliana, se pudo llegar a saber que había dado a luz antes de que la asesinaran. De igual manera ocurrió con Laura Carlotto, que su cuerpo había sido entregado a la familia y también se exhumó
¿sí? Sus restos fueron analizados y también saber que había dado luz. Ambos hijos de las compañeras, mucho tiempo después, localizados. En el primer caso, Federico, y en el segundo caso, todos conocen al nieto de Sonia. ¿Sí? Guido, perdón, de Estela. Guido para Estela. Que él no usa, el nombre que él no usa, pero no el nombre de su abuelo. Esas primeras actuaciones de los estudiantes de antropología o antropólogos de aquí de nuestro país fue lo que más tarde conformó el equipo argentino de antropología forense. En conocer lo que ha sido la enorme tarea del equipo de antropología, su participación no solo nacional y lo que ellos han podido aportar, ¿sí? Respecto del conocimiento de la verdad, lo sucedido, con la localización y la identificación de compañeras y compañeros asesinados, y también la enorme tarea que han desplegado en otros países. Como ustedes verán, son cosas que no se ha aprovechado a abuelas, sino que además le han servido a toda nuestra sociedad. En otro aspecto también es importante comentarles que, por ejemplo, cuando yo entré en la Plaza de Mayo, lo primero que hicimos en aquel momento con el colega Elvio Zanotti, con el gringo, para los que lo conocen, encontrar alguna norma que nos diga que era la identidad. ¿Sí? Pues que no encontrábamos, no teníamos normas que dijeran lo que era la identidad. Empezamos a estudiar, a buscar, a ver qué es lo que había sobre eso. Encontramos que el hecho de la identidad en realidad había surgido en Italia a través de una jurisprudencia, pero tampoco nos servía como puntapié, pero no había definiciones claras, ¿sí? Sobre lo que ello era. La Convención sobre los Derechos del Niño incluyó una demanda de abuelas en su artículo 11. El artículo 8 establece el derecho a la identidad de los niños. Esto es el derecho al nombre, a la nacionalidad, a las relaciones familiares, etc. Y además va a cambiar la concepción del niño dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Hasta ese momento el niño era considerado un objeto del derecho. A partir de la convención, el niño comenzó reconocido como un sujeto de derechos. Esto también creo que es muy importante porque va más allá de aquellos niños que se buscaban. Este es un derecho ahora de todos los niños. Bueno, después también me parece que es importante mencionar el trabajo de memoria de las abuelas con otros organismos hermanos de derechos humanos, como son aquí en Córdoba, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, los presos, la Asociación de Presos Políticos, que en realidad fueron los testigos del juicio, fueron quienes nos pudieron contar e informar sobre la verdad de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en los distintos lugares donde las compañeras y los presos políticos y sobrevivientes fueron secuestrados o detenidos. Y me parece que hay algunos momentos importantísimos también en este flash de memoria que de alguna manera quiero decir.
son los siguientes. Aún en el gobierno de Menem, que como ustedes sabrán, a los 3 meses de asumir su gobierno, aprobó los decretos de indultos que provocaron manifestaciones, muchísima gente, nuestra sociedad salió a denunciar esos indultos. Y como dice Sonia, fue un momento en el que pensábamos, o mejor dicho, ellos se habían propuesto, el gobierno se había propuesto, y así lo manifestó, que era para pacificar el país, y por lo tanto pretendía hacer un cierre, ¿sí?, a la búsqueda de verdad y de justicia. Sin embargo, hay un hecho que yo recuerdo muy fuertemente, porque en 1998, primero me parece importante decirles que aún en ese gobierno, las abuelas que tenían muy claro cómo era el funcionamiento de los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos son una parte del derecho internacional público y por lo tanto son los estados los que aprueban las convenciones internacionales que después van a regular la materia de los derechos humanos en general y en particular. Entonces, una cuestión importante que también, como les decía, que tenían las abuelas en su claridad actual, era que había que tratar de mantener una relación con los gobiernos. Y así fue como tuvieron reuniones con el gobierno de Menem, ¿sí? También todas sus demandas. Una fue justamente la firma, sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la introducción de esta convención a través de una ley del Congreso. Y también la creación de lo que fue la CONADI, la Comisión Nacional sobre el Derecho a la Identidad, que una vez aprobada la convención tenía como principal justamente un trabajo en relación a los artículos 7, 8 y 11 de la Convención, es decir, todo lo que era el derecho a la identidad de los niños y las obligaciones del Estado Nacional para que esos derechos fueran efectivos. Pero como les decía, cuando parecía que no había mucho más en nuestra lucha, surgió un hecho que también había respondido a las demandas y a las políticas de memoria llevadas adelante por los distintos organismos de derechos humanos, los que abuela participó en estas demandas también. Demandas que presentaron en todos los fueros que ellas podían participar. En Francia, en Italia, en España, ¿sí? Y así fue como en 1998 un juez español, ¿sí?, revolucionó lo que era el derecho internacional, haciendo un planteo de justicia universal. Ustedes recuerdan que pidió la extradición de Pinochet, que se encontraba en Londres. Esto renovó absolutamente todo lo que fue la lucha de los derechos humanos. Por supuesto, muchas demandas fueron llevadas a estos países, ¿sí? Francia realizó, pero Francia lo hizo a través de la ley francesa, porque les permitía realizar los juicios, incluso condenar en ausencia, un contra Astiz. No sé si ustedes lo recuerdan, pero fue un momento realmente de mucha esperanza, ¿sí?
con posterioridad hay otra cuestión que me parece importante mencionar como un recuerdo, por lo menos que en mí está muy presente. Es que al momento de ganar la selección, Néstor Kirchner, así como nos dicen que en realidad Abuela de Plaza de Mayo es Kirchner, Abuela de ni lo conocía Kirchner. Tal es así que para el 24 de marzo se había anunciado que se iba a entregar la ESMA. Y dentro de los, yo viajé a Buenos Aires, y dentro de los organismos estaban otros, entonces hubo toda una reunión, había distintas opiniones también, a ver si iba a cumplir, no iba a cumplir, nadie lo conocía, nadie le tenía confianza, ¿sí? Reto que yo llegué al local de abuelas de Plaza de Mayo, y ya no había una abuela que nosotros queríamos muchísimo, era una abuela que siempre atendía el teléfono y estaba todos los días en la abuela. Y me dice, Marité, andate ya, tómate un taxi porque ya se fueron todas. Así que llegué a la ESMA y, bueno, no puedo describirles lo que significó ese hecho. Empezaron a llegar una cantidad enorme, fue apoteótico. Apoteótico. Aún en la puerta, desde el acto, había discusión entre los mismos, no entremos porque a ver que nos van a hacer, nos van a dar. Lo recuerdo con tanta claridad. Y también recuerdo a unas jóvenes que estaban con unas flores en las manos y dijeron, nosotros vamos a entrar, porque aquí estuvieron nuestros familiares, nuestros padres y nuestras madres y fueron asesinados. Bueno, recuerdo que yo estaba como expectante a ver qué es lo que iba a pasar. Cuando se abrieron las puertas, que eran como unas puertas de metal, con rejas también en la parte de arriba, era un día de mucho sol, hacía bastante calor. Fue como una cosa impresionante que entró por todos los rincones de la ESMA y había personas que habían estado, que habían sobrevivido al secuestro en la ESMA y se abrazaban. Bueno, fueron ocupando cada rinconcito. Fue realmente un acto de una intensidad que no podría describírselos. Y más aún cuando en el acto se presentó uno de los nietos que hacía muy poco tiempo se había, Juan Cabandier, quien habló ante todo ese público. Fue una cosa totalmente emocionante. Con posterioridad, bueno, ustedes saben cuál fue el discurso de Néstor Kirchner respecto a estas demandas de los organismos, que podríamos decirle que su posición quedó absolutamente representada cuando dijo los derechos humanos van a ser política de Estado. Y realmente cumplió. Ahora quizás empiecen a entender por qué comencé con las palabras de Eduardo Luis Duhalde, que para las jóvenes, quiero aclarar, no tienen nada que ver con el que fue presidente. ¿Sí? Eduardo Luis Duhalde, conjunto con otros abogados, con largos años de militancia, como eran Matarolo, Rodolfo Matarolo, y González Garland, yo los he conocido, ninguno de ellos vive, pero fue un plantel de, yo le diría,
hacedores de políticas de memoria. Recuerden que Eduardo Duhalde había conformado, incluso también habían participado de la conformación de la CADU, Comisión Argentina de Derechos Humanos, que fue un organismo que justamente se dedicó a investigar qué es lo que pasaba en el momento que pasaba. La CADU se conformó en la Argentina en tiempos del terrorismo de Estado. Duhalde había dado de muerte desde varios años atrás, incluso también compañero, amigo y hermano, como le gustaba decir Eduardo Duhalde, de Ortega Peña. Ortega Peña fue asesinado en 1974 por las 3A. Y a partir de ahí, Eduardo Duhalde tuvo que vivir cambiando de domicilio, de nombre. Sus hijos tenían 2 o 3 apellidos, ¿sí? Hasta que le dijeron que se fuera del país porque lo iban a matar. Así fue como se exilió. Su familia ya había ido a Cuba y se encontraron en España. Y allí, desde España, se presentaba a todos los foros internacionales a denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Es lo que los militares llamaron la campaña anti-argentina. En realidad, para nosotros fue la campaña de denuncia del terrorismo de Estado. Hay muchísimas cosas que se me vienen a la memoria y que quisiera transmitírselas. Pero bueno, yo creo que con 15 minutos no podría resumir mucho más. Simplemente decirles que hay una cuestión muy interesante que me gustaría dejarles. ¿Sí? Así como les dije que individualmente es todo muy difícil, pero colectivamente es mucho lo que se puede conseguir. Recordar unas palabras de Juan Domingo Perón: la organización vence el tiempo. Por eso estos encuentros que ustedes llevan adelante, y en este primer encuentro me gustaría verdaderamente que cada vez vayan creciendo más, vayan desarrollando ideas. La creación de los jóvenes no tiene límites, y trabajemos juntos, profundizar la verdad de los hechos ocurridos y por más y mayor y mejor justicia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marité. Como has escrito recién en el chat, me parece que había unos segundos de delay entre tu audio que nosotros recién te escuchamos, pero se escuchó todo y muy bien. Bueno, agradecerte inmensamente a vos. Bueno, justo ahora Sonia se levantó un segundo de su asiento, pero agradecerles por la insistencia en la construcción de este legado de memoria, verdad y justicia. ¿No se escucha? Inmensamente. ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora entonces le vamos a dar la palabra a Calixto. Calixto es secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Calixto, menuda tarea te toca hablar después de Sonia y Marité, pero muy ansiosamente te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Voy a ser breve para también poder que podamos escuchar a Natalia, pero además porque la verdad, como vos decís, es muy difícil después de tener el honor de compartir con Sonia, con Marité, que son grandes luchadoras, y además también
compartir, no puedo dejar de mencionar, bueno, este trabajo en conjunto que estamos encarando con la Universidad Nacional de Villa María, que la verdad siempre lo decimos, gracias a ustedes. Tienen los mejores equipos de trabajo y realmente están muy comprometidos para la formación de perfiles, no solamente académicos, sino también bueno, qué suerte. Después cuesta la Marité tiene ahí un poco de delay. Sí. En el micrófono, te agradecemos, Marité. Pero bueno, lo veo a Federico, a Gabriel, a Karina Pacini, Marce Pozzi, a todo el equipo también de la Secretaría, Natalia, le veo también a Susana Ticera, compañera de los organismos de Río Cuarto, le mando un saludo, y bueno, no puedo nombrar a todos, pero realmente es un honor poder participar. Entiendo que la idea también es que teniendo en cuenta de todo este trabajo que vamos a hacer en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María, relacionado con el relevamiento o un mapeo de políticas de derechos humanos en los municipios y comunas de Córdoba, la idea por parte nuestra, por parte del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos, es también poder, digamos, acercar algunas de las ideas que nosotros tenemos como qué es importante para las políticas de memoria, verdad y justicia, para que ustedes puedan, en el caso de que después se sumen al relevamiento o al mapeo de políticas públicas de derechos humanos, puedan tener algunas puntas de ovillo, por así decirlo, para poder analizar y profundizar en las políticas públicas de los municipios. En primer lugar, y esto creo que hay que decirlo con todas las letras, lo principal es escuchar y dialogar con los organismos de derechos humanos. No podemos ser tan soberbios de creer que tenemos la verdad absoluta por lo que sea, o por las investigaciones académicas, o por lo que fuera, sin escuchar a lo que nos dice y nos plantea Sonia, lo que nos plantea Marité, lo que nos plantean los organismos de derechos humanos, porque ya lo decía Sonia, hace más de 44 años que está la búsqueda formal de abuelas de Plaza de Mayo, y mucho más de la búsqueda de sus nietos, y esa lucha de los organismos de derechos humanos, por lo cual Argentina es ejemplo en materia mundial, por ejemplo, en los procesos judiciales de memoria, verdad y justicia, no lo podemos dejar de lado. Por lo tanto, me parece importante poder decirlo con todas las letras, para quienes se sumen al relevamiento de políticas públicas en derechos humanos, para que puedan tener y puedan analizar las políticas de derechos humanos de determinada repartición gubernamental o de determinado municipio o comuna. Es lo primero, si hay diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, con los organismos de derechos humanos, para tratar la temática particular de memoria, verdad y justicia. En segundo lugar, tener en cuenta que Argentina, lo decía recién, es ejemplo mundial por la decisión de juzgar y condenar, pero con todas las garantías procesales, con todas las garantías constitucionales, a los peores represores que tuvo en la historia, lo dijo recién. Nosotros cuando estudiábamos en Derecho Penal en la Facultad de Derecho, decíamos justamente el Estado de Derecho se muestra en su plenitud cuando puede juzgar con todas las garantías constitucionales a los peores represores que ha tenido un sistema jurídico, un sistema democrático, y en eso Argentina es un ejemplo mundial. Y fíjense ustedes que no es, nosotros quizá acá en Argentina podemos llegar a estar mal acostumbrados, pero no es algo común en los demás países, no solamente latinoamericanos, sino también del mundo. Si bien esta es una política nacional, ya que el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad compete a la justicia federal, no podemos dejar de lado la competencia que tienen las provincias y también los municipios. Calixto, Sí. Discúlpame, te interrumpo un segundo para hacer una consulta a Sonia. Sonia, usted sabe que tiene el micrófono prendido, se escucha un poquito de sonido. ¿A usted no le molesta que yo le cierre el micro? Pero usted cuando quiera... Salvo que quiera decir algo.
Y usted cuando quiera hablar lo abre sin pedir permiso. Bueno, muchas gracias, Sonia. Pero no muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Grande, Sonia, muchas gracias por participar y la verdad que es un orgullo para mí. Bueno, yo decía recién que si bien el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad compete a la justicia federal, es competencia también de los municipios y provincias fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia desde el lado de fortalecer la memoria colectiva para no repetir, como decía recién en palabras de Eduardo Luis Duhalde, los errores del pasado o los horrores del pasado, sino también para contribuir con esos procesos de justicia. En ese sentido, nosotros, lo dijo Sonia, lo dijo Marité, siempre mencionamos en este año que tenemos hace 15 años la Comisión Provincial de la Memoria, e invito también a que podamos ver el sentido de esa ley de la memoria que fue la 9286, que creó el Archivo de la Memoria, que creó los sitios de la memoria de Córdoba, que creó la Comisión de la Memoria, y el Archivo de la Memoria, como su nombre lo indica, es la institución pública que tiene a su cargo sistematizar, preservar la información, proveer todos los instrumentos necesarios para la búsqueda de la verdad, para fortalecer los procesos de memoria, porque obviamente que hay documentación que está en el archivo resguardada y que tiene que ver con también los procesos de reparación de las familiares, de las víctimas del terrorismo de Estado. En nuestro caso, para no aburrirles mucho, podríamos dividir las políticas de memoria, verdad y justicia, por un lado, las destinadas a profundizar la conciencia colectiva sobre la importancia de la democracia, y por otro lado, en reparar las consecuencias dañosas o nefastas que el terrorismo de Estado aún perdura. No podemos dejar de señalar que los delitos de lesa humanidad, los delitos de desaparición forzada de personas, son delitos que se les llama continuos, es decir, y el sistema jurídico internacional así los denomina, porque hasta que no aparezcan las personas desaparecidas, aún subsisten las consecuencias dañosas de esos delitos. Entonces, también es fundamental la toma de posición en ese sentido para las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, porque muchas veces se quiere hacer entender, o algunos sectores del negacionismo quieren hacer entender que estos son los derechos humanos del pasado, pero los derechos humanos son universales y no tienen, digamos, tiempo. Justamente esta y la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo es un fundamento para entender que memoria, verdad y justicia no es el pasado, sino que es el presente y es el futuro. Yo escuchaba recién lo que decía Sonia y bueno, no quiero agregar mucho más sobre lo que planteaba ella, pero nosotros siempre decimos que cuando estamos cansados o por ahí no vemos con claridad las cosas, tenemos que pensar en el ejemplo de Sonia, en el ejemplo de las abuelas que desde hace tanto tiempo vienen buscando y que a pesar de todas las adversidades, fundamentalmente ponen en esa tarea la constancia, el compromiso, y que yo me reía recién porque Sonia dice, no me siento muy bien, pero ella misma dijo, van a tener que crear, Sonia, la organización Bisabuela de Plaza de Mayo en cualquier momento, porque van a seguir buscando, y yo creo que nosotros pasamos y ustedes siguen con esa fortaleza, con ese compromiso que realmente ha llevado a, como decía Maritea, que haya 130 personas que hoy hayan recuperado su identidad, que no es un dato menor, es un dato fuertísimo. Decía que nosotros podríamos dividir en profundización de la memoria colectiva y por otro lado también en la reparación. En el lado de la profundización de la memoria colectiva es justamente con la finalidad de que de que la ciudadanía no pierda conciencia sobre la importancia de la democracia. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el año 2017, el gobernador Schiaretti creó la Semana de la Memoria, fuimos una de las primeras provincias
y esto no es casual porque fue justamente en el 2017 cuando tuvimos nosotros el famoso fallo de la Corte que permitía el 2x1 a los genocidas, luego de toda una ola de negacionismo, y la provincia ahí se plantó fuerte en el sentido de defender las banderas de memoria, verdad y justicia. Y nosotros también invitamos a todas las comunas y municipios de la provincia a adherir, hemos tenido muchas adhesiones, cada vez la ciudadanía cordobesa se suma más a las actividades culturales, artísticas que hacemos durante la Semana de la Memoria y durante todo el año, pero creo que es algo que hay que fortalecer. Por otro lado, en el eje de reparación de las consecuencias dañosas del terrorismo de Estado, nosotros en Córdoba tenemos, además de las leyes reparatorias que hay a nivel nacional, nosotros tenemos un subsidio honorífico para las víctimas del terrorismo de Estado, que se sancionó por ley 10.048, allá por el año 2012, y por otro lado, como uno de los ejemplos, nosotros estamos buscando que todos los municipios y comunas puedan, y todas las instituciones estatales puedan colaborar con la apertura de los registros de datos que tengan todas las reparticiones públicas, estatales, provinciales y municipales, para colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas. Es importante destacar, me parece que lo dijo recién Marité también, que a esa lucha que viene realizando Abuelas de Plaza de Mayo, nosotros como Estado tenemos la obligación de colaborar, porque así lo indica incluso la Organización de Naciones Unidas en los principios rectores sobre búsqueda de personas desaparecidas, cuando establece que cualquier cuestión de privacidad de datos, cualquier cuestión de protección de los datos personales que está protegido por las leyes de protección de datos personales, cede ante la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, nosotros con ese criterio trabajamos, por ejemplo, con Abuela de Plaza de Mayo, en la digitalización de todas las partidas de nacimiento de la época de la dictadura militar argentina en Córdoba, que acá en Córdoba son 490.000 partidas de nacimiento, y que lo hacemos con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo, que como todos los organismos de Córdoba tienen un equipo de trabajo que realmente es de una responsabilidad y una seriedad clara y contundente, y con la que, por ejemplo, ahora nosotros estamos terminando la primera etapa, creo que 1 mes o 2 meses vamos a terminar la primera etapa de la digitalización de las partidas de nacimiento. Ese es un insumo fundamental para que Abuelas pueda, y la provincia de Córdoba pueda, dar un paso fuerte en esto que decía recién, la búsqueda de las personas desaparecidas, porque no podemos, por un lado, fortalecer la memoria colectiva, fortalecer la conciencia sobre la democracia, pero no abrir los registros que tenemos en la provincia de Córdoba. Y eso creo que también es importante para tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y analizar las políticas públicas en derechos humanos en este punto de lo que nos convoca, que es memoria, verdad y justicia. Yo no quiero tampoco aburrirlos con datos o con información de lo que nosotros hacemos, pero sí, como dije al principio, destacar algunos hitos históricos para que ustedes puedan, cuando hagamos el trabajo en el campo, y podamos hacer estos relevamientos que también nos van a servir, porque justamente estamos convencidos, como está convencida la universidad, que justamente nosotros para partir y para hacer un diagnóstico serio de la realidad tenemos que hacer los estudios y los diagnósticos con la gente que sabe, con bases científicas, para saber dónde estamos parados y cómo podemos profundizar esta búsqueda. Que no es la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo solamente, sino que es la búsqueda de todos los cordobeses, de todas las cordobesas y de todos los argentinos. Y no es la búsqueda solamente de Abuelas, sino de todos los organismos de derechos humanos. Seguramente me han quedado cosas de lo que habían pensado para decir, me van a matar los compañeros de la secretaría a mi cargo, pero bueno, no quiero aburrir, quiero escuchar también a Natalia con mucha atención y también quedar abierto a la discusión posterior.
Muchas gracias y un abrazo grande, sobre todo a la querida Sonia y Marité también, que la verdad ha sido un honor, siempre es un honor para mí. Calixto, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu clarísima exposición. Muchas gracias. Seguramente habrá algunas preguntas hacia el final. Vamos entonces a escuchar para concluir con las exposiciones a Natalia Magrín, que es docente e investigadora de la Universidad de Villa María y también está como coordinadora en la actualidad del Fondo de Gestión de Fondos Audiovisuales en el Archivo Nacional de la Memoria, que pertenece o que se inscribe en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Natalia, muy entusiasmados y entusiasmadas, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de Villa María y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia por esta invitación, por este convite a formar parte de este espacio tan importante. Es un honor compartir el espacio con Calixto, con Marité, y particularmente el honor y el cariño que siento por compartirlo con la querida Sonia Torres, querida y admirada brújula y faro para todos y todas. No puedo eludir la emoción que siento realmente después de escucharla a Sonia. Es mucha la emoción. Voy a leer algunas notas que pude escribir para organizar un poco las ideas, considerando esto que los compañeros, agradecer también particularmente a Gabriel Suárez y a Federico Zuliani, que han estado orientando y acompañando y trabajando mucho en este espacio. Lo que escribí pensando en este proyecto en particular de mapeo de políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y voy a leer para no irme por las ramas. Bueno, este diciembre próximo se cumplirán 20 años de aquellos días de protestas y estallido social en las calles. 20 años del 19 y 20. Del hastío, el dolor, la crisis económica, social, política, cultural, del desamparo al que nos sometieron las políticas neoliberales de los 90, neoliberalismo que hizo su ingreso en Latinoamérica a fuerza de Plan Cóndor, persecuciones, secuestros, desapariciones forzadas, apropiaciones sistemáticas de niños y niñas, balas y fosas comunes. 20 años de una revuelta que encendió los fuegos en la calle y fue reprimida con los únicos fuegos que la derecha conoce, aquellos que matan. 39 personas asesinadas por las fuerzas policiales, uniformados y de civil, cientos de heridos y heridas. 20 años del que se vayan todos, porque hasta la política intentaron socavarnos, escamotearnos. 20 años de la huida de un presidente por los techos. Quisiera compartir entonces algunos fragmentos de las notas que Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, escribió por aquellos días de 2001 y que Juan Besse trajo con un gesto sensible, compartió durante unas jornadas académicas en 2019. Enunciaba Jorge Alemán en 2001, construir una hegemonía nueva en Argentina, en este contexto mundial, exige la presencia ineludible de una política de la memoria. La política de la memoria es la costumbre de la hegemonía. Esto implica asumir el legado de los desaparecidos y la justicia para los militantes caídos en el proyecto de emancipación que tuvo lugar. La Argentina saldrá del horror económico en la medida en que la autoridad política sepa qué hacer con los muertos de la nación. La esencia de lo económico no es solo económico, porque exige siempre la condición de confianza. Hay confianza solo cuando el desamparo es reconocido colectivamente como el dato primero de la experiencia del país. Hay confianza cuando el desamparo se concibe como la verdad del tiempo histórico y no como el resto excluido al que hay que tratar asistencialmente. Fin de la cita.
Como una profecía, como deseo de memoria y como memoria del deseo, Alemán nombra las implicancias de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Néstor Kirchner y un proyecto que inscribió su política en las piedras angulares de la democracia, labradas por las madres y las abuelas, por los y las familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, memoria, verdad y justicia. Política que articuló demandas históricas de los organismos de derechos humanos, que se hizo responsable y se hace responsable de nuestros muertos y desaparecidos y desaparecidas, que sostiene la tensión entre derecho y justicia y hace posible, junto al testimonio de las víctimas y la lucha de los organismos, que en la Argentina hoy haya más de 250 sentencias dictadas en juicios y que se encuentren 19 abiertos en instancia oral. Que cientos y cientos de genocidas hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. Un Estado argentino presente en la producción de políticas reparatorias frente a lo incalculable del dolor de las víctimas. Políticas del cuidado que acompañó y acompaña a los y las sobrevivientes de los centros clandestinos, de las cárceles de la dictadura, a los y las familiares en las instancias judiciales, como enuncia Fabiana Rousseaux, haciendo lugar a la palabra de cada testigo del horror, al derecho a la verdad singular que habla al mismo tiempo de una verdad social. La infinidad de movimientos subjetivos devenidos de gestos estatales, dice la autora, introdujo una dimensión absolutamente nueva en el campo de las víctimas, que fue la dignificación de su palabra. Política de memoria que recuperó las prácticas instituyentes de señalizaciones, marcas y visibilización en el espacio público, aquellas que combatieron los olvidos, los silencios y los puntos finales, para crear espacios y sitios de la memoria en los lugares donde el horror tuvo lugar, como en el caso de la provincia de Córdoba, donde la política pública hizo posible la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria en el ex de Dos, el espacio para la memoria La Perla y el espacio para la memoria Campo de la Ribera, como en el caso de nuestra querida localidad de Villa María, donde también las políticas de memoria han posibilitado las construcciones y las visibilizaciones del tejido de memorias y legados de nuestros desaparecidos y desaparecidas. Política de memoria, verdad y justicia que reconoció un saber hacer en la experiencia de madres y abuelas que investigaron y resguardaron cientos de documentos en la lucha contra el terror de Estado, en la búsqueda de sus hijos e hijas, que crearon archivos biográficos para que sus nietos y nietas se encuentren con la verdad del deseo que los trajo al mundo, con sus familias. Esas prácticas son también condición de posibilidad de las políticas de Estado que crearon los archivos de la memoria para preservar, desclasificar, difundir, democratizar el acceso a los documentos sobre el quebrantamiento de derechos humanos en la Argentina, así como también a aquellos que dan cuenta de las luchas, las resistencias y las denuncias de los crímenes del terror de Estado. ¿Por qué traigo estos fragmentos de memoria de las políticas de memoria en Argentina? Porque lo que podamos emprender en el ejercicio de pensar las políticas públicas no puede desanudarse de las experiencias, los gestos, las voces, las decisiones, las insistencias y las prácticas que hicieron posibles sus condiciones. Porque allí hay legados que nos orientan para invencionar los amparos del presente, imaginando el porvenir. Esa es la política de Estado que, luego de 4 años de renegacionismos, intentos de clausuras e impunidad, hemos recuperado nacionalmente para custodiar como quien custodia lo sagrado. Nunca más a los sótanos de la democracia, dijo nuestro presidente al asumir. Entonces, quizás al momento de construir un mapeo de políticas de memoria, verdad y justicia, sea necesario reconocer los rasgos singulares, sociales, políticos, judiciales y culturales que les atraviesan en su gestión, atendiendo a las experiencias construidas y pudiendo dar lugar a la escucha de aquello que aún no hemos podido reconocer, lo que insiste,
para hacer posible lo necesario como acto de justicia. Políticas de archivos, sitios y espacio para la memoria, lazos con la comunidad, pedagogías de la memoria, políticas reparatorias, gestión documental, accesibilidad, memorias de la persecución, secuestro, desaparición forzada de militantes políticos, sociales, religiosos, obreros, sindicalistas, con la insistencia de lo que debemos profundizar en su visibilización, verdad y justicia, la violencia de Estado sobre la diversidad sexual, las comunidades indígenas y campesinas, políticas de acompañamiento subjetivo a víctimas testigos en los juicios de lesa humanidad, políticas de promoción de derechos humanos, políticas culturales de memorias, marcas, señalizaciones, relaciones entre arte, memoria y política, políticas de acompañamiento en la búsqueda de nietos y nietas apropiadas durante el terror de Estado, políticas en torno al derecho a la identidad, políticas de archivo que continúen haciendo posible el aporte de documentos que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad, que son sostén de las políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultadas por toda la comunidad. Como se señala en el micrositio de juicios orales que tienen lugar actualmente, un micrositio realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la mayoría de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad analizan las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas. En algunos de ellos, además, aparecen otras temáticas que evidencian las nuevas agendas de los juicios: la violencia sexual, los delitos por motivación económica y las complicidades civiles. Hace unos días, los genocidas Jorge Tigre Acosta y Alberto Gato González fueron sentenciados a 24 y 20 años de prisión tras haber sido hallados por primera vez desde que son enjuiciados por su accionar durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, responsables de abusos, manoseos y violaciones contra 3 mujeres que permanecieron secuestradas en el casino de oficiales del predio de la Armada entre 1977 y 1978. Dichas sentencias en el ritual jurídico no pueden desprenderse de las luchas que los feminismos vienen llevando adelante en Argentina. Por eso la memoria, la verdad y la justicia no pueden desconocer en su nudo las experiencias, las resistencias de estos procesos emancipatorios. Celebro entonces la decisión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, del Observatorio de Políticas Públicas, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de realizar este mapeo de políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Eso habla también del compromiso político, académico de nuestra universidad, de la provincia, y también la gran tarea que tienen por delante ante la inmensa y valiosa experiencia de políticas públicas de memoria construidas en la provincia de Córdoba, políticas y trabajos de memorias de cada uno de los compañeros y las compañeras que la llevan adelante diariamente de hace tanto tiempo, políticas y trabajos de memoria como custodia de lo sagrado, como límite, custodia de lo sagrado como la memoria y la justicia de nuestros desaparecidos y desaparecidas, de sus legados, de sus herencias, porque son 30.000 y porque nunca más es nunca más. Gracias. Muchísimas gracias, Nati. También tu palabra ha sido muy, muy conmovedora. Bueno, hermoso, interesante y conmovedor también escuchar a las 3 y al expositor de la jornada del día de hoy. Bueno, ahí van apareciendo algunos de los mensajes y también hemos recibido algunos mensajes por WhatsApp. Si a ustedes les parece, porque la jornada se ha hecho un poco extensa, podemos hacer una preguntita disparadora para los 4 expositores y van tomando la palabra a medida que quieran hablar. Sonia, por supuesto, vos habilitás tu micrófono cuando vos quieras.
un poco el hilo conductor que han tenido las 4 exposiciones ha sido el legado histórico y cómo ese legado va tomando presencia en cada uno de los distintos momentos y los distintos contextos que la lucha por memoria, verdad y justicia tuvo que atravesar desde la década del 70 hasta el año 2001. Contextos muy difíciles, contextos algunos que posibilitaban muchas más cosas. En ese sentido, consultarles, preguntarles, pedirles si podían hacer hincapié en algunos de los desafíos del presente, si bien los han ido enlazando a lo largo de las exposiciones, quizás desde los distintos lugares que cada uno ocupa, pero también por los lugares históricos por los cuales han transitado, si pudieran mencionar algunas cuestiones que encuentran interesantes para este momento actual, donde hubo un cambio de gobierno nacional hace casi 2 años, donde el país es otro, la provincia es otra. Bueno, quizás si pudieran puntualizar algunos desafíos del presente en la lucha por memoria, verdad y justicia. Marité, Calixto, Natalia, Sonia, si alguno quiere tomar la palabra. Te escuchamos, Marité. No te estamos escuchando. No, se ve que te está dando mal el micrófono, Marité. Sí. ¿Querés que intentemos como recién que volvés a ingresar? Para ver si, porque recién sí pudimos cuando hiciste eso, quizás. Bueno, si quieren, voy a tratar de... Los 4 años del macrismo, todos nosotros... A ver qué pasa. Queda con unos segundos, varios segundos de delay. Sonia, ¿usted quiere decir unas palabras? Tiene el micro cerrado. Sí, el micro cerrado. No lo escuchamos. Sonia, tiene el micro cerrado. ¿Ahí me escuchan ustedes a mí? Ahora sí, Marita. Bueno, Sonia, le escuchamos a Marita, bueno. Entonces. Bueno, puede ser que logre decir... Espero poder lograr porque si no sé. Bueno, yo creo que los 4 del gobierno macrista, todo lo hemos vivido, aquellos que trabajamos en derechos humanos. Marité, vos sabés. Quiero decir en primer lugar que nosotros trabajamos sin prejuicios y Abuelas de Plaza de Mayo le pidió que las recibiera para hacerle con todos los gobiernos, ¿sí? Nunca fuimos recibidas. Aquí en Córdoba fuimos invitadas, se volvió a parar, ¿sí? Bueno, ahí Marité salió de la reunión. Qué lástima que justo no sé. Sí, sí. Se ve que le está dando mal el micrófono. Sonia, ¿usted quería decir algo recién? No, todavía no le escuchamos. El micrófono seguramente lo tiene con un circulito rojo. Bien, bien. Escucha, porque tengo un signo de admiración. Es como...
No, estamos con problemas, Marité. Sí. Pero lo pueden, en última instancia, escribir en el chat, me parece. No sé qué te parece, Lucía. No, Sí. trato de responderle rápido. Yo creo que hay una cuestión que es tratar de tener una normativa y políticas con el accionismo, que nosotros lo hemos visto y los padecemos, contra la discriminación, es decir, ese discurso, ¿sí? Donde las personas no son respetadas en su dignidad. Recordemos algunos de los discursos, negros, grasas, etcétera, etcétera. O sea que sobre eso hay que hacer un trabajo. Y también creo que así como de alguna manera yo hablaba de lo que significó la política de derechos humanos, tanto de Néstor Kirchner, el empuje que le dio a los juicios, lo que fue en primer momento la derogación de las leyes de impunidad y con posterioridad la declaración de inconstitucionalidad de las mismas, que fue la que permitió la apertura de los juicios. Es decir, toda esta política de los sitios y demás que se dio durante estos gobiernos fueron posibles porque tuvieron un funcionario, ¿sí?, que estaba preparado, era capaz y hacía. Escuchaba a los organismos, tenía una concepción de trabajo colectivo y sobre todo tenía una concepción federal, ¿sí? Y es por eso que así como se entusiasma a los organismos de derechos humanos en Buenos Aires, aquí se entregó la perla, ¿sí? Y también fue un hecho extraordinario que lo vivimos con mucha emoción y con muchísima intensidad. Entonces, desde mi óptica, creo que estos puntos, el negacionismo, la discriminación, la selección de funcionarios, que no significa una concepción elitista sobre la elección, ¿sí?, sino que todos aquellos que ocupan lugares deben saber que hay que prepararse, que estas luchas no recorremos caminos sinuosos, con marchas y contramarchas, que hay que tratar de detectar a tiempo los escollos, los límites para seguir avanzando en verdad y justicia y poder removerlos. Hace falta creatividad. Yo creo que hay muchos jóvenes que lo tienen. Yo particularmente tengo una gran alegría que el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba sea el doctor Calixto Angulo. Lo conozco, sé que justamente es alguien preparado, conozco también a su padre, Sonia ya lo ha nombrado, fue cuando más impulso tuvieron los derechos humanos también en nuestra provincia. La gestión de funcionarios es fundamental. Que aquellas compañeras, compañeros, compañeres que se dediquen, digamos, a esto que hoy he llamado Memoria, Verdad y Justicia, es una representación de todo un trabajo, ¿sí? Sepa que es un trabajo duro, pero también es un trabajo que da muchísimas alegrías. Es un trabajo donde cada vez nos vamos sintiendo, no solamente nosotros mismos, sino en conjunto con otros, más dignos, más respetados nosotros y aprendemos a respetar a los otros. Así que les deseo un futuro, digamos, un presente, porque ustedes ya están trabajando, ¿sí? Un presente y un futuro con muchísimas posibilidades de llevar adelante esta tarea en la que nosotros, como dice Sonia, no es que nos vayamos a retirar, porque no nos vamos a retirar, pero sí, porque queremos estar al lado, queremos estar con ustedes, queremos saber lo que piensan, también lo que hagan,
y creo que el impulso que le han dado a esto es realmente motivante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Marité. Muchas gracias. Para mí es un honor y un orgullo que gente tan luchadora y con tanto compromiso por los derechos humanos diga lo que vos decís, y lo único que hace es redoblar nuestro compromiso como gente, además de como funcionarios, como jóvenes, pero me parece que también uno de los objetivos, y por eso me meto también, además de para devolver el bocado, justamente tenemos que poder reforzar en nuestros jóvenes, poder reforzar en esta lucha que es justamente la construcción de un sentido que sea criterioso y que sea, como decía Marité recién, que busque terminar con la discriminación, que busque proteger, promover los derechos humanos y que busque también sanar las heridas que aún hoy siguen abiertas. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas. Si me permite, hay una cosita que quisiera agregar, que es, hay que hacer un fuerte trabajo para renovar la justicia. Un fuerte trabajo. A mí me gustaría, pensando un poco en tu pregunta, Lu, y te agradezco mucho también por todo este trabajo y hacer posible este encuentro, pensando en qué es lo que nos falta o qué tendríamos que profundizar y hacia dónde nos estamos dirigiendo también, para pensar también en esto, que para los que estamos aquí, que es poder pensar juntos este mapeo que se va a realizar, ¿no? Comparto plenamente lo que Marité también, a lo que se refería Marité recién respecto de la federalización de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia y derechos humanos, porque es uno de los objetivos principales que ha planteado nuestro secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que también es un nieto recuperado por las abuelas. Por ejemplo, a través del Consejo Federal, del que nuestra provincia forma parte. Pienso también, la federalización también implica el reconocimiento de las demandas singulares de cada territorio, poder hacer lugar a las memorias particulares, a los procesos de justicia, singularmente en cada provincia. En ese sentido, también pienso en poder pensar en la profundización del trabajo con los archivos de la represión, con todos los documentos que aún faltan por desclasificar y para poder seguir trabajando en los diversos usos y tratamientos que se le dan a esos documentos en términos judiciales, históricos, culturales, sociales, subjetivos, la importancia de cada uno de esos documentos desclasificados para los sobrevivientes, las sobrevivientes, para las familias, para las leyes reparatorias, continuar profundizando las políticas reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado. También poder pensar en la necesaria profundización de la búsqueda de los restos de nuestros desaparecidos y desaparecidas. Actualmente el equipo argentino de antropología forense ha recuperado 600 restos que faltan identificar. Es decir, que hay un llamado muy importante del EAF hacia la comunidad, hacia las familias que puedan dejar su muestra de sangre para poder cotejarlos con los restos que han sido hallados en las fosas comunes. Así que eso también me parece que es muy importante para pensar como una línea una línea fundamental, ¿no?
en términos también de política. El trabajo, continuar con el trabajo, con las escuelas, con los terciarios, las universidades, con la educación no formal, con las organizaciones sociales, en los diversos territorios, y poder custodiar fuertemente y sobre todo amorosamente, porque si hay algo que nos han enseñado las abuelas y las madres es el lazo entre la política y el afecto, entre la política y el amor. Y en ese sentido, desde ese nudo, poder pensar en cuáles son las prácticas que nos van a permitir custodiar lo que hemos construido hasta acá, custodiar eso sagrado. Y en ese sentido, pienso también que eso sagrado se puso en juego en esto que traía Calixto frente a la intención de la política renegacionista del macrismo con el intento del 2x1, ¿no? Miles de personas salimos a la calle como límite a ese avasallamiento de nuestras conquistas y nuestros derechos, de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, que son la memoria, la verdad y la justicia. Y pienso entonces también la importancia de custodiar el nombre que implica 30.000, como nos ha orientado también muchas veces Fabiana Rousseau. 30.000 en la Argentina ya no es un número, es un nombre que nos habla de muchas cosas. En ese 30.000 además está el nombre de cada compañero y compañera y sus legados, que también eso me parece importante que podamos pensar al momento de trabajar en la política o sobre la política pública. ¿Cuáles son los legados que allí podemos recuperar y que nos permitan escuchar y reconocer nuevas demandas, nuevos deseos en los diversos territorios de Argentina? Así que bueno, queda mucho. Y otra cosa que no me quiero olvidar es, y por la que venimos trabajando también, pienso en las querellas y en la cantidad de investigación que se está produciendo para que en la Argentina puedan tener lugar los juicios que puedan juzgar a las complicidades civiles del terrorismo de Estado, los delitos por motivaciones económicas y los delitos por violencias sexuales y de género cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Así que nos queda un largo trabajo por delante. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Marité. Muchas gracias, Calixto. Muchas gracias, Sonia. Ha sido un encuentro de lo más enriquecedor, de lo más interesante, poder escucharles a ustedes cuatro. No sé si alguno más quiere tomar la palabra. Si no, me parece que podemos concluir la jornada de hoy, si les parece bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a los participantes, a las participantes. Solo mencionarles que nos vemos la semana que viene, el día miércoles. Va a haber un pequeño cambio de horario, va a ser a las 18 horas, pero les vamos a estar avisando y recordando vía correo electrónico como hemos hecho para este encuentro. Así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.